Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información. Mire, para protegerse ante posibles efectos secundarios en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, las farmacéuticas prevén cláusulas de indemnización en los contratos que están negociando con la Unión Europea. La industria farmacéutica está trabajando a marchas forzadas para lograr una vacuna contra el COVID-19 y quiere tener las espaldas cubiertas. En los contratos que está negociando con la Comisión Europea se están incluyendo cláusulas para que los Estados miembros compartan la responsabilidad en caso de que provoquen efectos indeseados. Lo explica la portavoz de la Comisión. Es nuestro interés tener estas vacunas lo antes posible y por eso hemos incluido en estos contratos la posibilidad de indemnizar a los productores de las vacunas ante ciertas responsabilidades. El sector farmacéutico alega que el objetivo es evitar que los litigios se prolonguen en el tiempo, lo que también jugaría a favor de los pacientes. Los gobiernos podrían crear un fondo que luego se administraría y en caso de que hubiera una reacción adversa a una vacuna en particular, los ciudadanos podrían tener la certeza de poder acceder a esos fondos rápidamente. Los expertos denuncian falta de transparencia y consideran importante saber exactamente qué tipo de disposiciones hay en los contratos. Está en juego la credibilidad de las vacunas en un momento en que proliferan las campañas de los anti. Huelga decir que esto es fundamental para que haya confianza en las vacunas y para que haya confianza en el manejo de las emergencias sanitarias y también para la seguridad de los pacientes. Se trata de cuestiones muy delicadas que los burócratas no deberían negociar a puerta cerrada. La Comisión Europea está negociando con las farmacéuticas en nombre de los Estados miembros con el objetivo de conseguir vacunas seguras en las mejores condiciones. Ya ha firmado un contrato con la compañía AstraZeneca para adquirir 300 millones de dosis y ha concluido acuerdos preliminares de compra anticipada con 4 compañías más. A los Estados miembros les corresponderá un número de dosis proporcional a su población, pero algunos denuncian que en la carrera habrá perdedores. Lo que todavía me preocupa es que los países ricos están en condiciones de alcanzar estos acuerdos de compra anticipada unilateralmente, mientras que los países pobres no tienen esta posibilidad. La Comisión Europea trata de compensarlo, contribuyendo financieramente a COVAX, una coalición de países que trabaja para que la vacuna llegue a todos. Y la Sociedad de Patología Infecciosa de Lengua Francesa denunció al doctor Didier Raoult, defensor de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. El doctor francés Didier Raoult fue acusado de promoción indebida. El médico, que se hizo mundialmente conocido por defender el uso de la hidroxicloroquina para tratar la COVID-19, fue denunciado por la Sociedad de Patología Infecciosa de Lengua Francesa. La organización reprocha a Raoult la promoción del medicamento sin que la ciencia haya establecido claramente ningún dato preciso al respecto, lo que supone una infracción de las recomendaciones de las autoridades de salud. El Instituto Mediterráneo de Infecciones de Marsella, que dirige el médico, no reaccionó en lo inmediato. La denuncia será primeramente objeto de una tentativa de conciliación. Si se fracasa, será tratada ante una cámara disciplinar y el caso podría durar meses. La ciencia no ha demostrado los efectos potencialmente beneficiosos de la hidroxicloroquina contra el COVID-19, un derivado del antipalúdico cloroquina, pero algunos países y dirigentes mundiales como el brasileño Jair Bolsonaro promueven abiertamente su uso. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, te escuchamos con mucho gusto, adelante. Sí, mira, Cecilia, qué bonito contraste el de las dos notas que acabamos de presentar, en donde las compañías farmacéuticas grandes están buscando un blindaje legal para que si sus vacunas, después de sufrir una investigación acelerada, muy acelerada, para mostrar efectividad al aplicarse a grandes segmentos de la población, si estos tienen efectos adversos, que digamos que probabilísticamente es alta la incidencia de un efecto secundario de una vacuna, entonces no tengan ninguna responsabilidad legal
para responder frente a lo que han sido protocolos de investigación y desarrollo de vacunas los más acelerados en la historia. Mira, el promedio de duración de la investigación para el desarrollo de una nueva vacuna en el pasado ha sido de 10 años, a veces 15 años. Entonces estamos aquí frente a una carrera desbocada en donde todas las compañías farmacéuticas se están brincando las trancas de las fases terceras de pruebas, en donde están haciendo pequeños grupos de 70 a 150 agentes en las pruebas clínicas, cuando en realidad en la fase 3 deberíamos de estar haciendo pruebas de entre 3,000 a 10,000 posibles pacientes para poder sacar una prueba realmente aleatoria de efectividad y de generación de inmunidad, y por último de que no dañe a la gente que recibe la vacuna. Mira, el contraste es grande porque por el otro lado Didier Raoult, después de haber tratado a 6,000 pacientes, de los cuales 4,000 fueron con la formulación de hidroxicloroquina más acitromicina, él tiene un éxito de casos en donde únicamente de los 6,000 se le murieron 18 de los que sufrieron el tratamiento con hidroxicloroquina, 18 sobre 6,000, lo cual nos da un porcentaje de aproximadamente 0.2% de muertos sobre una población estudiada de 6,000, que es realmente bajísimo cuando comparamos el promedio general de Francia, que ha sido del 13%. 0.2% contra 13%. Entonces aquí lo que tenemos es la confrontación de dos filosofías totalmente distintas de cómo atacar un problema, que es en este caso el COVID. Por un lado, la experiencia clínica, Didier Raoult por un lado, Harvey Risch, el profesor decano de epidemiología de la Universidad de Yale y respetadísimo en todo el ámbito mundial con más de 300 publicaciones, diciendo que no hay que olvidar a la hidroxicloroquina con las formulaciones, por ejemplo, del doctor Sevselenko. En otras palabras, los doctores que tienen la experiencia clínica y que tienen que ver al paciente directamente están diciendo que la hidroxicloroquina funciona. Mientras que del otro lado, el señor doctor Anthony Fauci dice que la hidroxicloroquina no ha sufrido la prueba de doble ciego científica para certificar su seguridad y que sea realmente eficiente. En otras palabras, que no pasa la prueba científica. Sí pasa la prueba clínica en innumerables países, la India, por ejemplo, que tiene 1.300 millones de habitantes, 3.500.000, 3.700.000 contagiados, con 65,000 muertos, frente, por ejemplo, a un continente americano con la densidad demográfica similar a la de la India, con 450,000 muertos aproximadamente. Entonces, es la ciencia contra la clínica, pero la ciencia entrecomillada contra la clínica entrecomillada, porque debe de haber un campo común en donde se sienten a dialogar los médicos que tienen que tratar directamente con pacientes, con los científicos que se dedican al análisis estadístico de pruebas de doble ciego. ¿Por qué no se ha finalizado una prueba de doble ciego hasta este momento? Bueno, no es un misterio. La Organización Mundial de la Salud suspendió las pruebas de doble ciego de la hidroxicloroquina cuando salió la falsa información publicada en el Lancet que la hidroxicloroquina era peligrosa. La OMS obedeció a este estudio del mes de mayo, y cuando el estudio se retractó por ser tremendamente defectuoso y sesgado, la OMS no reinició las pruebas de doble ciego para certificar si la hidroxicloroquina servía. En otras palabras, lo que tenemos es un enorme montaje por parte de las farmacéuticas para básicamente empujar lo que va a ser el negocio del siglo para todas ellas. Tú ya viste las cifras, todas las grandes farmacéuticas están montadas con ventas de 100, 200, 400 millones de vacunas, cuando ninguna de estas ha pasado con éxito todavía la fase 3 de pruebas científicas
para certificar su eficiencia y su no letalidad. Hay que recordar que en el pasado, en la India, por ejemplo, ha habido experimentos, hay que llamarle de esa manera, sobre la población con vacunas de polio o con vacunas del papiloma humano en niñas que han sido fatales, han tenido incidencias de letalidad o de daño a los vacunados tremendamente altas. Entonces estamos pisando en territorio éticamente muy peliagudo, muy difícil para la gente que está involucrada en este debate. Los médicos con experiencia clínica proponiéndolo y las farmacéuticas y los científicos con datos numéricos y pruebas de doble ciego insistiendo que no está todavía aprobado. Sin embargo, tenemos como probetas para aprobar el uso de la hidroxicloroquina a países completos que la aplican, sobre todo en Centroamérica, India, Kazajstán, Turquía, etcétera, con índices de mortalidad menores del 2%, mientras que en donde se prohíbe tiene índices de mortalidad sobre incidencia superiores al 10%. Teniendo un poquito toda esta trama, Carlos, ¿quién está financiando los estudios para la vacuna a las farmacéuticas? Porque bueno, obviamente las farmacéuticas van a vender las vacunas. ¿Es dinero de cada una de las farmacéuticas o es dinero por parte de los gobiernos? Y referente a este tema de las cláusulas de indemnización, ¿qué significan? O sea, si hay efectos en la población, pues simplemente no va a pasar nada. Las farmacéuticas van a decir, bueno, pues me lavo las manos, en pocas palabras. Exactamente, cualquier paciente que es vacunado y sufre daño por la vacuna puede demandar, pero no va a demandar a la farmacéutica, va a demandar al gobierno que empujó la aprobación de esa vacuna. Por otro lado, en este caso muy particular del COVID, todas las farmacéuticas están trabajando con dinero ajeno. Esto es, el gobierno norteamericano y la Unión Europea ya adelantaron los fondos para financiar la investigación. El gobierno norteamericano puso 1.5 mil millones de dólares en lo que se llama la operación Warp Speed, velocidad superior a la luz, en donde financia a 5 farmacéuticas para acelerar el desarrollo de las vacunas. No les está costando un solo centavo a las farmacéuticas la investigación y el desarrollo de las vacunas. En algunas ocasiones, anteriormente, pues mencionabas estas vacunas de la polio, del virus del papiloma humano, que bueno, lo hemos visto en diversos documentales, todos los efectos que tuvieron en niñas, específicamente en África. ¿Hubo alguna indemnización para, no sé si podríamos llamarles víctimas? No, se perdió en los juzgados hasta la fecha. Las farmacéuticas nunca aceptaron la responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Obviamente que se suspendieron las pruebas, hubo un gran altercado diplomático, pero en juzgados nunca se resolvió una indemnización para toda la gente que fue afectada en estos dos casos. Ya hemos visto que diversos científicos, de hecho premios Nobel, han mencionado que nunca habían visto una vacuna en el mercado con menos de 7 años de estudios. Tú ahorita lo comentabas, entonces ¿tendríamos vacunas Fast Track? Mira, en esta ocasión de vacuna Fast Track hay que entender que sí, en los últimos 15 años el desarrollo de los reactores biológicos PCR han dado avances sorprendentes en la velocidad para poder desarrollar una vacuna. Sin embargo, la parte fundamental del desarrollo de una vacuna, que es la fase 3, que es la experimentación en poblaciones humanas para certificar su efectividad e inmunidad, todavía no se han llevado a cabo. Estamos quemando la tercera etapa de manera acelerada y en esto todos han participado. También la vacuna rusa se ha mostrado opaca en publicar sus resultados. Moderna tuvo resultados desastrosos que ha escondido. Sanofi todavía no ha publicado un solo protocolo de investigación. Pues falta de transparencia en este tema y sin embargo nos brindan la vacuna como la luz de esperanza referente a la pandemia del coronavirus y la única salida. Queda pendiente el tema de la hidroxicloroquina. Carlos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Y muchísimas gracias.